Cordial saludo para todos, mi nombre es Alberto Ariza y a continuación quiero presentarles el trabajo que he venido desarrollando dentro del doctorado de Derecho Público de la Universidad de Santo Tomás de la sede Tunja. El trabajo tiene por título el siguiente: Control constitucional del poder en el tiempo, responsabilidad intergeneracional en Colombia. Este trabajo se desarrolla en el plano dogmático de los deberes de protección con un enfoque eh, institucional y un paradigma pospositivista. Examina la articulación jurisprudencial de los criterios intertemporales. La presentación la voy a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a identificar el planteamiento del problema. Segundo, la identificación del problema central, la pregunta que sostiene la investigación, la hipótesis, el objetivo central, una explicación de la categoría clave que se utiliza, objetivos específicos y finalmente los referentes teóricos que fundamentan la propuesta de investigación. Bueno, el planteamiento del problema es el siguiente. El constitucionalismo colombiano consagra la protección de los derechos intergeneracionales, pero ¿opera efectivamente como límite al poder público frente a decisiones que condicionan la agencia futura de estas personas? Aunque la jurisprudencia colombiana ha desarrollado principios como la sostenibilidad o la precaución para garantizar la protección intergeneracional, la persistencia de decisiones estatales con efectos acumulativos o irreversibles revela una brecha entre la formulación normativa y su eficacia práctica. ¿Qué tipo de decisiones estatales con efectos acumulativos o irreversibles estamos hablando? Bueno, tenemos múltiples y diversos campos: el campo ambiental y territorial, el fiscal o estructural, el científico y tecnológico, entre otros tantos que nos invitan a pensar sobre la necesidad de establecer un control efectivo al poder en esta materia. ¿Cuál es entonces el problema central? El problema central es que existe un déficit funcional del control constitucional. No son falta de principios, porque en la Constitución ya se incluyen y la jurisprudencia también los ha de alguna forma manejado. Lo que falta es una estructura que permita tomar decisiones, un modelo jurídicamente operativo que permita aplicarlos de manera consistente. El problema no es una falta de principios, como lo dije, sino la ausencia de ese control que sea capaz de hacer exigibles los derechos intergeneracionales. Sin él, esta protección intergeneracional solo queda en una declaración programática sin capacidad real de contención del poder. Asumamos algo así como lo que ocurría con la formulación en la Constitución del Estado Social de Derecho. Inicialmente una fórmula programática sin desarrollo que luego la Corte generó un esquema estructural para poder interpretarlo y aplicarlo en los casos prácticos. Surge entonces una pregunta de investigación. ¿Existe un modelo jurídicamente operativo de control constitucional intertemporal? Es decir, un modelo que sistematice criterios de activación, de imputación futura, de irreversibilidad, acumulación progresiva y programación bajo cargas argumentativas reforzadas, algo que permita no solo hacer efectiva las reglas y principios establecidos en la Constitución y se respeten los derechos intergeneracionales. ¿Cuál es entonces la hipótesis que sostiene esta investigación? La hipótesis afirma que la protección intergeneracional en Colombia opera de manera incompleta, precisamente por la ausencia de un estándar intertemporal estructurado, que da como resultado una protección intergeneracional sí, pero incompleta. Este déficit es funcional, es por el modo en cómo opera el control, no es un déficit lógico, porque no existe una contradicción normativa. Esta hipótesis que acabo de mencionar nos genera en la investigación un objetivo central, y es demostrar el déficit funcional del control constitucional intertemporal y superarlo
generar una propuesta mediante un modelo o un estándar operativo compatible con la Constitución. Un aspecto que merece ser aclarado dentro del objetivo principal es lo referido a qué se entiende por un estándar operativo. Un estándar operativo es un punto intermedio entre la regla y el principio. La característica de una regla es que se cumple o no se cumple. El principio es abierto, es un mandato de optimización y su aplicación implica un ejercicio de argumentación y ponderación que se debe hacer a través de un estándar operativo. Este estándar operativo es una técnica estructurada que se utiliza para convertir los principios en parámetros controlables y verificables. Es una regla práctica de adjudicación. Reduce la indeterminación y hace controlable el ejercicio del poder, no solo por los tribunales, sino por el poder mismo. Un estándar operativo debería incluir la forma como se activa el control intertemporal, definir los niveles de escrutinio, si va a ser leve, intermedio o estricto. Leve, por ejemplo, una simple justificación. Intermedio ya tiene que ser mayor argumentado. Estricto ya debe demostrar, debe tener una carga probatoria adicional. Debe determinar también el riesgo estructural, establecer las cargas argumentativas para el Estado, evaluar los efectos acumulativos e irreversibles y producir consecuencias jurídicas verificables. Todo esto permite a un estándar operativo definir si el control intergeneracional es efectivo o no. A continuación, los objetivos específicos que nos permiten no solo probar la hipótesis, sino entender cómo se va a desarrollar el objetivo principal de esta investigación. Entonces, tiene un primer objetivo que es reconstruir toda la jurisprudencia intergeneracional que tenga el carácter constitucional. Un segundo aspecto es identificar los límites estructurales del control dentro de esa jurisprudencia que se reconstruyó. Y por último, es diseñar el modelo operativo intertemporal conforme a los criterios que se mencionaron anteriormente y los que se puedan incluir para hacerlo más efectivo. Bueno, ¿cuáles son los referentes teóricos que nos han sido útiles para poder identificar el déficit funcional del control intertemporal? Y también serán usados para generar el estándar operativo estructurado bajo una lógica garantista y pospositivista. En primer orden tenemos a Dieter Grimm, útil para establecer el déficit estructural del control. Él se mueve en una dogmática del deber de protección constitucional, al igual que Robert Alexis, que nos es útil para manejar la necesidad de una estructura argumentativa. Ferrajoli es muy usado para ver la diferencia entre validez y garantía efectiva. Demuestra cómo unas normas pueden ser válidas, pero en la práctica no se desarrollan. Carlos Bernard Pulido, que en Colombia es un teórico de primer orden sobre lo que es el principio de proporcionalidad y nos ayuda a identificar la intensidad del escrutinio. Hans Jonas, que sirve para definir lo que se entiende por riesgo e irreversibilidad y introduce dentro del diálogo el principio de responsabilidad. Y Edith Brown-Weiss, que determina la dimensión intergeneracional normativa, cómo se estructura la libertad futura, la conservación de opciones, el principio constitucional de protección reforzado frente a daños irreversibles. Bueno, eso ha sido todo mi presentación de mi proyecto de investigación. Espero que haya sido del agrado y del interés de todos. Y quedo muy atento a sus proyectos para poder también tener el gusto de apreciarlos. Muchas gracias.